Hola, ¿cómo están? Estamos de nueva cuenta en su programa Charlando con los Investigadores. Este programa tiene como finalidad mostrarles las investigaciones realizadas por nuestros investigadores. Hoy se encuentra conmigo el doctor Miguel Navarro Rodríguez. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias Antonio por invitarme a este programa de Transforma TV. Muy bien. Y también quisiera comentarle al público que nos está viendo y nos está escuchando por radio UPD, la investigación que usted ha realizado, que es integración tecnológica en el aula, experiencias de profesores de educación superior. Y bueno, para iniciar este programa yo quisiera, doctor, que nos diera una breve explicación acerca del currículum que usted ha desarrollado durante toda su vida. ¿Cómo inicia en la docencia? ¿Cómo termina su doctorado? ¿Cuáles son sus líneas de investigación? Y los cargos que ocupa usted dentro de la institución, que es muy importante que la gente lo sepa, porque relativamente es el primer contacto que tenemos nosotros para que los alumnos que lo estén viendo sepan cuáles son las líneas de investigación y que posteriormente quieran iniciar una maestría o un doctorado, sepan a quién se van a dirigir. Muy bien. Soy profesor normalista. Terminé la escuela normal en una normal rural, la normal J. de Guadalupe Aguilera, en el año 81, hace ya algunos ayeres. Estudié la licenciatura en la Normal Superior de La Laguna. Me especialicé en ciencias naturales para educación secundaria y normal. Y posteriormente me interesé por los estudios de las ciencias sociales, de la administración. Hice una maestría en administración educativa en la Universidad Autónoma de Tlaxcala del año 94 al año 97. Y posteriormente, en el año 99, ingresé aquí a la universidad, en mayo del 99, ingresé como profesor de tiempo completo a la universidad. Me dediqué a trabajar con profesores de educación primaria en la LEP 94. Posteriormente ingresé a la maestría en desarrollo educativo, a la maestría en educación campo práctica, y empezó mi gusto por la investigación educativa a raíz de un programa de Universidad Pedagógica Nacional, un programa de investigación para profesores que se llamaba Transformación de la Escuela desde el aula, TEBES, Transformación de la Educación Básica desde la Escuela, TEBES. En ese programa, bueno, empecé a aprender las herramientas básicas de investigación educativa. Pero bueno, ya traíamos cierta formación desde la maestría en administración educativa, y eso nos dio paso a interesarnos por estudiar un doctorado en educación internacional, y estudié el doctorado en educación en la Universidad Autónoma de Tamaulipas del año 2000 al año 2003. Ajá. Y bueno, en este aspecto, ¿qué cargos ha ocupado dentro de la institución? Bien, desde el año 2001 fui coordinador de la maestría en educación campo práctica. Posteriormente regresé a ser coordinador de investigación y posgrado durante 2 años, del año 2013 al 2015, y actualmente soy coordinador del doctorado en ciencias para el aprendizaje de esta universidad. Y bueno, también supimos que está trabajando un proyecto con el gobierno, y quisiera que nos platicara un poquito acerca también de este convenio que realizaron. Así es, la Universidad Pedagógica de Durango y el Instituto Tecnológico de Durango y la Secretaría de Finanzas y la Universidad Juárez del Estado de Durango han diseñado una especialidad interinstitucional en evaluación y gestión para resultados. Esta especialidad se oferta a todos los funcionarios de programas de gobierno estatales a fin de apropiar las herramientas de la gestión para resultados, y contamos con profesores en el área de administración, en el área de planeación, y estamos desarrollando intervención y consultoría con los proyectos con los programas de gobierno, y entonces es una formación en la acción. Entonces estamos incorporados a esa tarea. También coordino esa especialidad desde este año 2015. Y bueno, las líneas de investigación que trabaja actualmente. Mis líneas de investigación son tecnologías y aprendizaje y gestión institucional. Entonces, esa es mi ¿Nos podría abundar un poquito más a qué se refiere con esto? Sí, la idea de que las tecnologías puedan ser usadas como apoyo al aprendizaje, como herramienta pedagógica, herramienta didáctica, que puedan favorecer procesos sinérgicos de aprendizaje, que no sean solamente objetos tecnológicos desprovistos de
de lo que sería la reflexión del profesor. Mi parte es la parte pedagógica. Entonces, como profesor y pedagogo, me interesa indagar cómo los procesos de aprendizaje pueden ser favorecidos con las herramientas tecnológicas, con las aplicaciones, con teléfonos celulares, con aplicaciones de internet o de tablets, etcétera, diversas modalidades de aprendizaje virtual o asíncrono, y de qué manera puede ser eso utilizado en el aula. Muy bien. Y bueno, yo quisiera primeramente que están viendo ustedes aquí la portada de uno de los libros acerca de las narrativas digitales y ciencias para el aprendizaje, que es uno de los libros que usted realizó. Y bueno, quisiera que nos hablara un poquito acerca de esta cuestión las narrativas digitales. Gracias, Antonio. En el doctorado en Ciencias para el Aprendizaje, quiero decir que es un doctorado único en el país. No hay muchos doctorados en este campo. Lo más será doctorados en ciencias cognitivas o en el campo de la cognición. Pero el doctorado en Ciencias para el Aprendizaje, como su nombre lo dice, bueno, su objeto y campo de estudio son las ciencias para el aprendizaje, y necesitamos en este campo desarrollar procesos de investigación, de indagación de conocimiento, y en ello los estudiantes de doctorado construyen sus tesis doctorales. En este libro, Narrativas Digitales y Ciencias para el Aprendizaje, los estudiantes de doctorado de primer semestre desarrollaron un seminario doctoral, que es el de Seminario de Introducción a las Ciencias para el Aprendizaje. En esos seminarios, los estudiantes desarrollaron narrativas digitales, narrativas pensadas e imaginadas por ellos, trabajadas en el aula. En esas narrativas dieron cuenta de sus procesos de pensamiento y de sus procesos de aprendizaje, a la luz de un marco teórico de cada ciencia del aprendizaje, de la neurociencia, de la psicología cognitiva, de la pedagogía cognitiva, de los ambientes virtuales de aprendizaje y los dispositivos tecnológicos, desde el lenguaje y el pensamiento, desde el campo de la cognición y el aprendizaje. De todas esas ciencias para el aprendizaje se pusieron los estudiantes de doctorado a reflexionar sobre sus experiencias de aprendizaje, cómo habían aprendido, y hacer un encuentro con los marcos de explicación de cada ciencia del aprendizaje en particular. Y entonces pudieron ellos reelaborar sus aprendizajes y poder darles, en su caso, en una narrativa coherente, con una trama, con una serie de personajes, y pudieron explicar sus procesos de aprendizaje incorporando elementos digitales, elementos de imágenes, de video, de audio. En esa narrativa pudieron ellos darnos cuenta de cómo aprendieron y qué procesos de aprendizaje se vieron involucrados desde cada ciencia del aprendizaje en particular. Y bueno, ¿cómo surge el interés por coordinar el libro, doctor? Pues en realidad surge porque los seminarios doctorales son espacios para que el estudiante aprenda y desarrolle conocimiento en el campo del doctorado, pero sus elaboraciones se pueden perder de cada estudiante. El estudiante produce una elaboración, un ensayo, un escrito muy bien armado con la teoría del aprendizaje, pero que si no se sistematiza, si no se recupera esa narrativa, ese escrito, luego entonces esa producción se puede perder. Entonces la idea de que en el seminario doctoral las producciones de los estudiantes, las producciones narrativas, se puedan recuperar para integrarlas, para explicar un sistema de pensamiento, de cómo se aprende, para crear imágenes. En este caso, el marco de las narrativas digitales es un marco vigente. Te estoy hablando que es un marco del 2010, 2012 a la fecha. Los centros de investigación narrativa en el mundo son centros de investigación muy actuales. Investigadores como Lambert, Oller, Kachner, son investigadores que tienen centros de investigación narrativa. Y la narrativa es importante porque es una herramienta que estructura el pensamiento, le da forma, y entendiendo cómo se narra, se puede entender cómo se piensa, qué estructuras de pensamiento y qué imágenes se producen en cada individuo, y entendiendo su estructura narrativa, podemos entender cómo se aprende y podemos intervenir en favorecer mejores procesos de aprendizaje. Si un estudiante, si un individuo, un sujeto,
tiene una narrativa caótica, incoherente, falta de elementos, no es una narrativa viva, no tiene chispazos digamos, de cómo podemos entender un suceso y narrarlo de manera viva. Entonces su pensamiento tiene elementos inconexos y su aprendizaje, por lo tanto, también tendrá ciertas particularidades que hay que entender y favorecer. Entonces, desde Jerome Brunner, que es un autor del 2002, que nos explica las conexiones entre narrativa primero, narrativa y procesos cognitivos. Brunner enlaza el cómo la narrativa esquematiza o refleja el proceso de pensamiento. Pero otros investigadores como Lambert, Oller, nos están diciendo que la narrativa ahora es una herramienta poderosa que puede ser usada para favorecer los elementos del aprendizaje profundo. Un investigador como Stellavanato produce una tesis doctoral en el 2013 donde él aborda las narrativas digitales. En esas narrativas digitales profundiza de cómo los estudiantes narran sus experiencias de vida, sienten, piensan, reflexionan, y a través del pensamiento narrativo se puede entender de manera coherente de qué manera se está aprendiendo. Entonces, si queremos estudiar al aprendizaje, a la ciencia del aprendizaje, tenemos en la narrativa una poderosa herramienta de cómo con cada narrativa de cada individuo se puede esquematizar y modelizar un proceso de aprendizaje particular y diferenciado. Yo quisiera que nos dijera, aparte de usted, ¿quién más en el norte del país trabaja este tipo de educación? Los avances sobre narrativas digitales, yo quiero pensar que hay un grupo de doctorado muy especializado, formado por el doctor Edel Navarro en la Universidad Veracruzana, Rubén Edel Navarro, que no es mi familiar, él es del estado de Sonora y ahora reciente está trabajando en Veracruz, pero el grupo del doctorado en tecnologías que tiene la Universidad Veracruzana es un doctorado en tecnologías y aprendizaje, sistemática en aprendizaje. Ese grupo de doctorado estuvieron recientemente 2 miembros de ese cuerpo académico, el doctor Edel y el doctor Tomás, estuvieron en un panel sobre tecnologías y autorregulación del aprendizaje en el pasado 4º Coloquio Nacional de Investigación Educativa, y ahí se mostraron los avances que había en ese grupo de doctorado sobre autorregulación y aprendizaje. Creo que ese grupo del doctor Edel Navarro está trabajando fuerte narrativas digitales en el país. Entonces, seguramente que narrativas digitales en el país puedan no ser más de 10 personas las que estén haciendo estos estudios. Porque me comenta usted que es relativamente muy nuevo, ¿no? Lo que ahorita nos está planteando, no hay entonces muchas investigaciones sobre este tema. Todavía es un campo virgen para la investigación. Es un campo virgen para la investigación doctoral. Quizás a nivel internacional haya no más de 20 tesis doctorales en narrativas digitales. Sí hay centros internacionales de investigación narrativa, pero no digitales. Entonces, sí hay un campo de oportunidad para que este doctorado en ciencias profundice en el campo de las narrativas digitales en la línea de ambientes virtuales de aprendizaje. Y bueno, yo quisiera que nos explicara a qué se refiere con narrativas digitales para que el público lo pueda entender más. Bien. Porque ahorita nos platicaba nada más de la narrativa. Sí, las narrativas son cuentos, historias contadas. Story en inglés es storytellings. Entonces, son cuentos que recuperan imágenes fuertes, historias fuertes, tramas. Frecuentemente cuando nos cuentan un cuento, nos interesamos y nos motivamos por la trama de la historia. Pero entonces decimos, es que los cuentos no son aburridos porque nos llevan en la más poderosa arma que tiene el ser humano, que es la imaginación. Tenemos actualmente un pedagogo que se llama Kieran Egan, que es un investigador de la Universidad Simon Fraser de Vancouver. Si vemos todavía sus libros, de 2006 a 2015, todos sus libros de Kieran Egan tratan sobre imaginación y aprendizaje. Bueno, la narrativa digital conjunta imaginación y cuento en la trama de las historias. Qué bueno fuera que todas las materias difíciles nos las enseñaran en forma
fantasiosa, en forma amena, agradable, a través de historias contadas. Entonces las narrativas digitales son cuentos que usan el audio, el video, usan los recursos multimedia, y entonces el profesor puede llegar a decirles, miren, les voy a contar una historia, y empieza con una historia contada en video, en audio, en imágenes, y entonces su historia, que además es una historia interesante, nos llama la historia de la independencia de México. Aquí tenemos unos héroes que tuvieron este suceso y les pasó esto otro, y aquí va la imagen, va el video, va el sonido. Entonces la historia narrada es como un reportaje, un reportaje que tiene fuerza en su historia. No tiene tanta fuerza si le quitas el audio y el video o las imágenes. Entonces la narrativa digital intenta recuperar la fuerza del reportaje televisivo, por decir algo, o con elementos multimedia, que trasladados al aula, al estudiante le dan un contenido enriquecido con tecnología y con una trama fuerte, de manera que entonces la competencia de aprendizaje se va a ver favorecida enormemente. ¿Y los ambientes, cómo los generan los ambientes de aprendizaje? Exacto, mira, ahora tenemos una tesis doctoral en proyecto de un estudiante de este doctorado en Ciencias para el Aprendizaje, del maestro Octavio Fernández. Él está haciendo una tesis doctoral con proyectos de aprendizaje usando narrativas digitales, donde estudiantes de telesecundaria, con ayuda de teléfonos celulares, van a hacer un video, van a crear un proyecto de aprendizaje, van a hacer títulos de sus contenidos digitales, los van a pasar a una presentación en el aula, se los van a mostrar a sus compañeros, y en ellos van a desarrollar en su proyecto todo un proceso de indagación de la comunidad, historia, ciencias naturales, matemáticas. Entonces los estudiantes se involucran en desarrollar un proyecto de aprendizaje usando una historia o narrativa, pero incorporando video, audio, imágenes, textos. Y entonces cuando integras esos contenidos y logras objetivos de aprendizaje, pero con elementos narrados, usando la digitalización multimedial, y todo lo integras en un proyecto de aprendizaje, pues si el profesor antes nos enseñaba con cuentos, tú ibas a la primaria y un buen profesor te contaba un buen cuento y te motivaba y estabas interesado en la historia y qué pasó con los insurgentes y qué pasó con la historia de México, los aztecas, los mayas. Y si el profesor era bueno para contarte historias, aprendías mucho. Entonces de lo que se trata ahora es de recuperar la capacidad de cuentistas, de narradores, de los profesores, usando narrativas digitales para que los proyectos de aprendizaje ganen en que los estudiantes aprendan más el contenido, el aprendizaje, la competencia a través de la herramienta de la narrativa digital. Hay algo que me llama mucho la atención, doctor. Esta parte de las ciencias duras, ¿también se pueden recrear esas ciencias duras como la matemática o la física o la química en estos aspectos? Totalmente. De narrativa digital? ¿Cómo se hace? La narrativa digital es el medio. La narrativa digital es el medio. Tú cuentas una historia y la documentas en una historia narrada, un locutor que te haga un programa de grabación, le pones música, le pones imágenes, le pones una secuencia de historia, hasta animaciones. Entonces tu recurso digital, esa historia contada, puede llevar cuentos de matemáticas. O sea, los cuentos de matemáticas, las operaciones algorítmicas pueden llevar una historia atrás. De hecho, la trigonometría tiene historias fabulosas de tiempo de los egipcios, de las pirámides. Entonces, el matemático tiene que contar y contextualizar. La matemática tiene que enseñarse en contexto. Y esa parte de contexto que tienen las ciencias que se deben de enseñar puede ser contada a través de historias o de narrativas digitales. Y bueno, a mí también en esta parte me surge la duda. O sea, el maestro tiene que pues aprender también esas herramientas para utilizarlas en el aula, por ejemplo, la cuestión del guión, de la narración, del diálogo, en cómo lo hacen los locutores, todas esas técnicas. Totalmente de acuerdo. Un autor del 2013, Oller, es un autor anglosajón. Oller dice: yo enseño a mis estudiantes con narrativas digitales usando mi celular. Y cuenta 20 casos, los documenta, en los cuales solamente con su celular, él integra historias, hace entrevistas, pasa videos, interviene él, pone una canción y luego proyecta, convierte archivos.
Es muy importante la digitalización de archivos. Parece ser que es la alfabetización digital de este siglo. Sí. O sea, si yo no puedo convertir un archivo de mi celular a proyectarlo a la presentación Prezi o a la presentación de PowerPoint, no puedo mostrárselo a mis compañeros del aula. Entonces, la conversión de archivos es el lenguaje digital. Entonces, el Oller nos dice, con mi celular puedo contar magníficas historias, puedo mostrar investigación viva, mostrando entrevistas, mostrando tramas, sujetos, actores, y entonces si eso lo logro proyectar, imagínate, además del rollo del profesor, el profesor aburrimos al estudiante, saturamos de información al estudiante, hablamos bla, 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 con una voz cansada, con una voz monótona, el estudiante se aburre, ya no quiere saber del profe, porque el profe cansa. Aburre el profesor. Entonces el profesor tiene que recurrir a las tecnologías, a los recursos multimediales para que su clase sea más viva, más dinámica. Entonces las historias contadas, las narrativas digitales, los proyectos del aprendizaje usando secuencias vivas, historias, reportajes en el aula de clase, te conviertes en un guionista. El profesor debe de ser un reportero, un periodista, un guionista y un locutor excelente que arme buenas historias, y entonces sus estudiantes van a estar motivados y animados a seguir aprendiendo. De eso se trata. Y bueno, estas cuestiones también de lo que nos está planteando es muy interesante, pero por ejemplo nos comentaba la investigación que había hecho un alumno aquí del doctorado, la animadversión de los profesores a utilizar estas nuevas tecnologías en ocasiones también puede ser un factor, ¿no?, que prohíba un ambiente escolar de lo que nos está planteando usted. Así es. El estudiante de doctorado, que es tutorado de un servidor, está haciendo su avance de tesis doctoral. En este momento acaba de aprobar su candidatura de doctor. Y bueno, en ese proyecto, bueno, él tratará de desarrollar una propuesta con estudiantes de telesecundaria para que los muchachos de telesecundaria desarrollen narrativas digitales usando la planeación de la propia reforma y planteando cómo se logra aprendizaje en ciertas asignaturas como la educación cívica y ética, la formación cívica y ética, y a través de narrativas digitales nos va a documentar esa experiencia, y esa es la parte núcleo de su tesis doctoral. Entonces la idea de el profesor, los obstáculos que él encuentra ante las tecnologías. Pues tenemos dificultades porque los dispositivos tienen que tener lenguajes, tienen que tener configuraciones, y entonces necesitamos formación en el manejo de los dispositivos, formación en el manejo de las pizarras inteligentes, o en formación en conversión de archivos, un aparato celular muy actual, un celular de 4G, o un celular de última generación, un iPod inteligente, una tablet, que ya son recursos obligados que se usan en los medios escolares. Esos recursos deben de tener posibilidades para usarse en el aula. Entonces el profesor debe de estar formado y capacitado para poder trabajar la secuencia de video, la conversión de archivos de audio, el poder integrar un proyecto de aprendizaje, el poder mostrarlo en el aula. Esas deben de ser competencias cotidianas. O sea, ya no deben de ser excepciones. Que tú digas, tal profesor es buenísimo para presentarnos un video y para presentarnos un audio y un reportaje X que extrajo de YouTube y lo presentó en el aula. Eso que antes era algo excepcional hace 10 años. Ahora debe de ser pan de todos los días. Un profesor que no hagamos eso, un profesor que no podamos transferir archivos y mostrar un video en el aula, o que no mostremos una presentación de Prezi con audio y video, somos profesores que estamos incapacitados para la profesión. Ya cada vez más es un requerimiento básico de lo que comúnmente debemos desarrollar. Y bueno, otra de las cuestiones, doctor, ¿cuánto le llevó en profundizar usted en esta investigación? ¿Cuánto tiempo? Esencialmente es un trabajo de un semestre. Son producciones de un semestre doctoral, de un semestre de 6 meses, en el cual los estudiantes, y quiero decir que es una producción colectiva. O sea, antes que nada, bueno, yo coordino el trabajo, pero quiero mencionar a los autores
Los autores de los textos y de las narrativas presentadas en este texto de narrativas digitales son la candidata a doctor Rosa Fabiola Pérez Salas, los candidatos María del Socorro Maldonado Valenzuela, Ana Rosa Rodríguez Durán, María Concepción Sosa Álvarez, Margarita López Gutiérrez, Omar David Almaraz Rodríguez, Fernando Alvarado González, José Herrera Padilla, Netzahualcóyotl Bocanegra Vergara, Francisco Compeán Guzmán, Andrés Herrera Gallegos, Octavio Fernández Zamora, Juan Manuel Coronado Manqueros, Luis Enrique González Cisneros y Sergio Río Sánchez. Todo el grupo de doctorado participó con los textos, con las narrativas. Entonces ellos participaron, me tocó a mí dirigir el seminario doctoral, darles las pautas, darles el marco teórico, inducirlos a que escribieran y elaboraran textos, imágenes, producción digitalizada. Y entonces contaron bellas historias, historias humanas, historias de aprendizaje, cómo se aprende en la escuela preparatoria. El que un estudiante de doctorado ahora diga, aprendí en la preparatoria los problemas de trinomios y polinomios, que eran problemas insolubles de matemáticas, pero que hice esto y hice esto, y ahora entiendo que tales partes de la psicología cognitiva como la autorregulación se vieron involucrados. Ese encuentro de cómo aprendí hace 20 años y cómo lo entiendo ahora en el doctorado, bajo qué imagen de teoría del aprendizaje me lo explico, eso crea una imagen del pensamiento que es explicada en cada narrativa digital. Entonces yo quiero felicitar a los autores de los textos, a los autores de las narrativas digitales, felicitar a los candidatos a doctor que son autores de este libro. En mi caso soy solamente el coordinador. Les doy las gracias por sus excelentes producciones y hicieron un trabajo editorial muy bueno. Y bueno, aprendieron en este seminario la ciencia para el aprendizaje como marco explicativo de sus procesos de pensamiento y de aprendizaje a la luz de cada ciencia. Entonces, muy bueno. Pues bueno, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. En este programa. Relativamente fue muy interesante. Podríamos haber profundizado más, pero el tiempo es muy corto, son media hora. Y el tema es muy interesante porque relativamente es muy nuevo. Y ustedes saben que estas tecnologías en ocasiones se vuelven un obstáculo para el aprendizaje en cuestión en el aula. Pero al fin y al cabo, estas herramientas que usted nos acaba de mencionar hoy, sabemos que utilizando la tecnología de buena manera, podemos nosotros generar un ambiente de aprendizaje muy bueno y sobre todo no ver estas tecnologías como un enemigo de nosotros, sino tenerlas a favor, como una herramienta para el aprendizaje en el aula. Muchas gracias, doctor. Les recuerdo que estamos conectados tanto en radio como en televisión, Transforma TV y Radio UPD, y nos vemos en su próximo programa charlando con los investigadores. Gracias, Antonio.